bienvenidas a todas y a todos. Por favor, vamos tomando asiento. Vamos a continuar con la segunda mesa del día de hoy, que es realmente un conversatorio. Vamos que nos avisen cuando ya no estamos transmitiendo. ¿Ya estamos transmitiendo? Ok. Pues muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas todos a este stand de la CCI. Estamos así en medio de todo, de todo, en medio de la feria. Y pues les agradecemos muchísimo a todas y a todos su presencia. Vamos a continuar justamente pues hablando y dialogando desde cómo se ha construido, estudiado, analizado el Caribe, y así como la Sociedad de Estadística e Historia, la Sociedad de Historia y Estadística, de Geografía y Estadística, perdón, que cumple, que es una de las más antiguas, ha aportado un montón de información para el estudio de la geografía, particularmente de México. Lo cierto es que las y los intelectuales también han construido muchísimo este concepto de cómo construimos la región. Es decir, esta particularidad geográfica de dónde estamos parados y cuál es nuestra relación con este territorio, ¿no? Y tenemos aquí a dos piezas fundamentales del proceso de la construcción de la región Caribe. Sí, son dos piezas fundamentales de la proceso intelectual. Y el Instituto Mora, desde los 90, digo, no es mucho más joven que la Sociedad de Geografía y Estadística, pero desde los 90 se ha dedicado también a trabajar muy puntualmente esta dimensión geográfica del espacio, ¿no? Y es justamente lo que nos van a presentar hoy. ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuáles han sido sus retos? ¿Cuáles han sido sus aciertos, sus descubrimientos en este momento? Entonces, bueno, tenemos con nosotros a la doctora Johanna Pons Grafenstein. Bienvenida, doctora. Y a la doctora Laura Muñoz Mata. Bienvenida, doctora. Pues, vamos a empezar primero con la doctora Laura Muñoz. Entonces, ¿podemos tener el PowerPoint? Entonces yo uso este nombre. Pero si quieres, sí. No, yo me quedo aquí sentadita. ¿Ya listo? ¿Ya no? Ok. Bueno, buenos días a todos. No sé, ¿ustedes oyen? Buenos días a todos. Nos da muchísimo gusto poder estar. ¿No se oye? Pégalo, pues. Hay que hacer bueno, sí. Bueno, muy bien. Buenos días a todos, es un gusto estar acá. Bueno, nos entusiasma la idea de poder compartir con alumnos, con profesores quizás, en fin, ¿no? Un poco para hablar del Instituto Mora y cómo hemos hecho la investigación sobre el Caribe en la institución. Y lo que voy a hacer es como un repaso, digamos, un punteo muy general que iremos completando después con este diálogo. De hecho, tenemos dos PowerPoint muy organizadas, cada quien hizo uno, en lugar de hacer uno solo, pero la idea es esta. El Instituto Mora ha sido uno de los pilares de los estudios del Caribe, ha sido una de las instituciones que empezó a... Digamos, no fue la primera, pero fue de las primeras que empezaron a desarrollar los estudios del Caribe y lo ha mantenido constantemente hasta el día de hoy. Comenzamos hace algunos años con, bueno, tendría que decir que los estudios del Caribe en el Instituto Mora están vinculados al desarrollo de la institución y también a las políticas generales estatales, ¿no? No porque trabajemos directamente para el gobierno, pero ahora verán cómo se da esta relación. Nosotros empezamos con un primer proyecto institucional que era hacer historias regionales. Había de América Latina y algunos países del Caribe. Johanna hablará de eso, que ella fue la de las primeras, de la primera etapa de este tipo de libros. Yo vengo en la segunda etapa con el libro de, podríamos poner la siguiente, el libro sobre Jamaica, una historia breve. Esto que era otro formato incluso que los originales. Y como decía, todo este proceso viene unido al desarrollo institucional después de este primer proyecto de las historias nacionales que veían al conjunto, digamos que en el conjunto, habiendo casos particulares, se veía al conjunto, pero después vino otra etapa institucional donde nos convirtieron en el perfil del investigador deseado. Entonces teníamos que hacer investigación,
teníamos que hacer administración de proyectos y teníamos que dar clases, ¿no? Los primeros textos eran más textos de divulgación. Estos segundos textos que empezamos a hacer cambiaron el perfil para hacer realmente proyectos de investigación en fuentes documentales. Los otros tenían que ver más con bibliografías, sí se hacía una investigación seria, no son libros, digamos, ligeros, son libros serios, formales, pero el perfil cambió, ¿no? Y con eso, el primer paso que tuvimos que hacer fue completar nuestros doctorados, así que las primeras investigaciones tuvieron que ver con nuestras tesis y, bueno, luego se convirtieron en libros. La siguiente, por favor. Dentro de esa etapa, como les decía, tuvimos que hacer la búsqueda de recursos externos, así que nos organizamos para solicitar los proyectos, los famosos proyectos CONACYT, y estos son resultados de los 3 primeros proyectos que tuvimos en el MORA. El primero conjunto, el de los libros morados, el Caribe, región, frontera y relaciones internacionales, y los segundos, y después cada quien hablará de los suyos, donde ya siguen siendo proyectos colectivos, pero cada una de nosotras ya organizó estos proyectos. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, esto viene también unido a un ambiente general en el país. Y en Veracruz empezaron a organizar los eventos de Veracruz también es Caribe. En una de esas sesiones hablamos de que ya habíamos muchos dedicándonos a estudiar el Caribe. Y desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, no oficialmente, pero sí un funcionario, dijo que por qué no había una asociación que agrupara a toda esta gente. Era el momento en que al gobierno de Salinas de Gortari le interesaba mucho el Caribe, ¿no? Entonces hay todos estos apoyos en general. No es que sean apoyos directos hacia a nosotras o que a nosotros nos hayan elegido, pero es el ambiente del momento nacional y por eso hablo de este vínculo entre nuestros estudios, lo institucional y la política general. Entonces, así surgió la MEC, independiente de cualquier institución oficial, por supuesto, para dedicar a reunir a los estudiosos del Caribe y desde entonces la MEC ha diversificado sus actividades. De hecho, esta es una de las acciones, de las actividades de la MAU, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, cuando se organizó el MORA, es la sede oficial, fiscal y de todo tipo del instituto. Bueno, ahí están algunas de las, mira, de la Secretaría, algunas de las portadas de los libros que hemos hecho en conjunto con otras instituciones o por proyectos a los que nos han invitado, como el de Un mar de encuentros y confrontaciones, un proyecto que invitaron a Johanna y ella organizó y dirigió a nosotros participantes, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, yo aquí puse el ego personal, son los 3 libros que más me gustan de lo que he hecho sobre el Caribe. El primero que tiene que ver con las primeras incursiones de México en el Caribe una vez que es un México independiente. El segundo recorre todo el siglo XIX y el papel de los cónsules en la región y la política desde el gobierno a través de estos cónsules, y el tercero tiene que ver con las representaciones del Caribe que ha difundido la revista National Geographic. Entonces, bueno, son como los hijos preferidos, aunque uno diga que quiera todos iguales, ciertamente. Ahí los verán en academia, pero estos son mis preferidos. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está. ¿Verdad que sí? Y entonces aquí están varios de los libros que hemos hecho en conjunto. Bueno, aquí en la parte amarilla está el más reciente, ¿no? Es el estudio de las tierras, ¿no? Hay otro todavía. Hay otro todavía. Bueno, son, digamos, ya estos son los de los años 20 para acá. Y bueno, ahí pasamos también al tipo de publicación electrónica. Ahora estamos haciendo libros electrónicos como este. Ahí está la propaganda para si lo quieren, si les interesa, cómo se han presentado en los eventos. El siguiente, por favor.
Y de los proyectos que hemos llevado a cabo han derivado algunos temas que han seguido su propio camino, como este de las guerras irregulares. Van 3 volúmenes de esto, uno que publicó solamente la Michoacana, este que es en conjunto con la Michoacana, y un tercero que también lo hicimos en el Mora, ¿no? La siguiente. Pues este. Y lo que me gustaría destacar de esto justo, y creo que tendremos oportunidad de hablarlo después, es cómo hemos trabajado y cómo partimos de esas historias nacionales para empezar a trabajar y a construir la historia de la región, y cómo esa historia, aunque no es un solo Caribe, la hemos trabajado como una unidad, destacando sus similitudes o los problemas que las atraviesan, y un poco pensando en las acciones para el futuro, ¿no? ¿Ya que sigue, por favor? Y bueno, en este intento de ser un centro difusor también de los estudios sobre el Caribe, tenemos varios seminarios, el seminario El Caribe, Visiones Históricas de la Región, es un seminario interdisciplinario que trabaja desde distintas disciplinas con la idea de tener estas visiones completas del Caribe, ¿no? Más complejas y más escuchas para usar estas palabras, ¿no? Tenemos y el siguiente, por favor, y el seminario concreto de relaciones México-Caribe. Son como dos acercamientos a la historia y a los procesos que se viven en el Caribe. En estos seminarios están integrados investigadores, profesores y estudiantes, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, en este afán de seguir divulgando, pues por supuesto ya tenemos nuestro canal de YouTube, El Caribe Narrativas, y tenemos también la propaganda en Instagram, y tratamos de estar reenviando toda la información de la MEC, más otra que nosotros encontremos, para seguir dándole la difusión a los estudios caribeños. La que sigue, por favor. Y bueno, trabajando incluso, esto lo quise poner porque esta presentación que hicimos en la fin de minería es el resultado del trabajo que hacemos con los alumnos. ¿La que sigue, por favor? Ahí están algunos de los autores de ese libro. Ese libro está hecho, es un libro colectivo coordinado por mí, pero es un libro en el que participaron todos los alumnos del seminario, trabajando con fuentes primarias que rescataron de los archivos, y cada uno de ellos se enfocó en hacer este tema de las relaciones de México con el Caribe, y bueno, con sus fronteras, porque hay fundamentalmente trabajo sobre el Caribe, pero también el sur y el norte. La que sigue, por favor. Bueno, ya, ese era lo que... Hasta ahí llego yo. Vale. Gracias. Ok, muchas gracias. Cabe aclarar y que un poco antes de pasar darle la palabra a Johanna y poner el siguiente PowerPoint, que van a seguir hablando, creo que es muy importante que los chicos que están aquí, particularmente de la normal, que veo que estudian geografía, ¿no? O sea, y que trabajan desde la geografía. Es muy importante empezar a consultar las fuentes. Hay material, mucho material al respecto, material hecho desde posturas serias con trabajos y transdisciplinarios que nos muestran ejercicios complejos para abordar nuestra bibliografía en el aula, ¿no? O sea, y cómo esto impacta en el aula. Y de pronto somos como muy, no sé cómo llamarlo, pero nos quedamos cortos y solo usamos el libro de texto. Y en este proceso de solo usar el libro de texto, a veces son libros de texto que no se han actualizado, a veces son libros que todavía siguen usando información que, aunque es interesante en términos historiográficos, tal vez ya no nos resuena igual, ¿no? Y bueno, al menos Caribe Narrativas, en la página de YouTube, en las páginas de Facebook, tienen un montón de material que pueden usar perfectamente en sus clases, ¿no? O sea, todo un esfuerzo que se ha hecho por generar, bueno, hace un rato vieron a Rodrigo y los mapas que tiene, el material que tiene la Sociedad de Geografía y Estadística,
Y eso es material que puede servir perfectamente para mi aula, ¿no? En este proceso. Y justamente lo que hace Johanna es muy útil, bueno, lo que sigue haciendo Johanna es material muy útil para nosotros que enseñamos la región, ¿no? Entonces, Johanna, A lo mejor sí me levanto. sí, Ok. adelante acá. ¿Se puede, verdad? Sí, claro. Buenas tardes. Yo también traigo un pequeño PowerPoint para mostrar un poco lo que hemos hecho en el Instituto Mora en relación a los estudios sobre el Caribe y cómo lo entendemos, cómo entendemos esa región. Tenemos concepciones que están de acuerdo a nuestros objetivos de estudio, ¿no? Y ahora les voy a enseñar cuál es la concepción del Caribe que a mí me ha servido para mis trabajos que son muy históricos. Muchos se refieren al siglo XVIII o también a la época de la independencia, de las guerras hispanoamericanas de independencia. Más o menos, aunque también he incursionado en la historia del XIX, del siglo XX, sobre todo para Haití. Ahorita voy a enseñarles un poco. Bueno, creo que la exposición de mi colega, de la doctora Laura Muñoz, fue muy completa en cuanto a las actividades y también en cuanto al trabajo con alumnos, a los libros colectivos. Bueno, ahorita empiezo con la exposición en cuanto esté. Ahí está. Ahí. Ajá. Okay. Bueno, de nuevo, la investigación sobre el Caribe no viene actualizado de mi modo. Pensé que lo había actualizado en algunas cositas. La siguiente, por favor. Entonces, esos son, digamos, los 7 puntos que trataré de tratar. El primer punto es ese gran Caribe, circuncaribe, el Caribe ampliado, como se llame. Quizá vamos a poner, vamos de una vez al siguiente, que es un mapa. Aquí tenemos este espacio geográfico que incluye el Golfo de México y Mar Caribe y que yo he adoptado en mis estudios, sobre todo para el siglo XVIII, porque muestra los vínculos de México con las posesiones españolas de la zona, porque fue México, la plata mexicana, la que financiaba las plazas fuertes en la zona, desde San Agustín de Florida, Pensacola y Mórbiga, también Florida, en cierta época también Nueva Orleans, donde pertenecía a la España, claro, muy importante Veracruz con su fortaleza, Campeche también, Laguna de Términos era un punto importante para cuidar esa laguna y los afluentes y tratar de que los extranjeros, sobre todo ingleses, incursionaran para aportar el palo de tinto, ¿no? Otro punto clave era Bacalar, en la costa oriental de Yucatán. Luego, varios puntos a lo largo de Centroamérica, ¿no? Desde el Golfo Dulce, el río San Juan, etcétera, entre Trujillo, en todos lados había fortalezas que había construido España para mantener a los extranjeros alejados de sus posesiones, ¿no? Luego pasamos a Panamá, pero quedamos con los puntos que financiaba México, ¿no? Con la plata mexicana. Lo que dije hasta ahora, luego a La Habana, que era un punto importantísimo, un puerto muy grande, un punto de distribución de la plata mexicana hacia toda la zona. Santo Domingo seguía siendo importante, pero había perdido su rol que tenía en el siglo XVI, por ejemplo, y todavía XVII, algo porque La Habana empezó a tomar la delantera. Luego, San Juan de Puerto Rico, siempre muy importante.
eh, por su bahía, donde cabían varios cientos de barcos, de hecho, y, y al final tenemos todavía en manos españolas la isla de Trinidad y aquí Cumaná con la pequeña Margarita, ¿no? Estos puntos eran financiados desde México y se iban millones de pesos de plata a la zona para mantener las fortificaciones, los soldados, las fuerzas navales, los que trabajaban en los presidios, que eran reos, muchas veces había esclavos del rey, algunos trabajadores calificados a sueldo, pero también muchos reos que venían, muchos del norte de México, eran indígenas indómitos, los llamados mecas, que llegaban a Veracruz encadenados y de allí o trabajaban en San Juan de Ulúa mismo o fueron enviados a esos puntos que les describí, ¿no? Entonces era todo un sistema de mantenimiento, de defensa imperial, podemos decir, porque en esos dos mares sí estaban los principales ingresos a los virreinatos, ¿no? La puerta de, digamos, puerta de entrada de Veracruz para el virreinato de Nueva España y aquí en Colón era Portobelo, Panamá, para el virreinato del Perú hasta 1741, ¿no? Allí se termina, porque Portobelo se destruye por los ingleses y ahora se tiene que tomar otra vía por el Cabo de Hornos para llegar acá ya a Lima. Es un poco la región, entonces, que yo he trabajado y que cuya concepción me ha servido mucho en los trabajos. Aquí están entonces las publicaciones como el Gran Caribe como una región, la construcción de una región geohistórica, incluso desde el descubrimiento hasta pues hasta el siglo XX podemos decir, pero aquí hay nuevas diferencias de concepción. He hablado de los vínculos imperiales, como traté de exponer, ¿no? México con las islas, a través del financiamiento y también a través del abasto, porque en las islas los soldados consumían mucha harina de trigo. No les gustaba el pan de casabe, el casabe que se producía en la isla. Querían su pan blanco y esa harina venía sobre todo del Valle de Puebla. Había hacendados que producían casi exclusivamente para esos mercados caribeños, ¿no? Y también otras cosas se iban, se llamaban menestras, eran frutos secos como el frijol, el chícharo, el garbanzo, más o menos esos, que también se enviaban de Puebla, Veracruz y las islas, ¿no? Y los contornos, ¿no? Del Golfo Caribe, ¿no? Los contornos continentales. Bueno, entonces mi primera reflexión sobre esa concepción es una tesis de doctorado que se publicó en 97 en el CTD, entonces la portada un poco gastada, pero bueno. El libro es fundamental. Y luego también libros colectivos, por ejemplo, es uno que habla precisamente del financiamiento de las islas y contornos desde Nueva España, pero tiene también trabajos donde se habla de la plata peruana que financiaba Panamá y Cartagena, ¿no? Ese era el espacio que correspondía al virreinato del Perú. Y aquí otro, no sé si podemos ver el índice, por ejemplo, de este. ¿Se puede explicar? Se podrá. Muy bien, eso está padrísimo, qué moderno. Colectivo, porque sí hemos trabajado mucho en conjunto, ¿no? Con colegas del Caribe, de México,
Y este es un trabajo que incluye, por ejemplo, el tema del tabaco, que se producía en Cuba, la hoja, pero el dinero para pagar a los vegueros venía de Nueva España. Y luego las hojas se enviaban a Sevilla para hacer los cigarros, ¿no? Eso, Laura Nathan se ocupaba de ese tema. Aquí, porque Lizardi, él trabaja aquí ese tema de los presidios, los presidiarios, los desertores, los desterrados de Nueva España, ¿no? Esos reos que se mandaban a las fortificaciones a trabajar. Y bueno, él estudia ahí las condiciones de trabajo, las condiciones de transporte, etcétera. Aquí yo un trabajo más general sobre política de defensa de España en ese gran Caribe y el papel del virreinato. Acá algo sobre Yucatán, porque Victoria a lo mejor conocen ese investigador, ha trabajado mucho el papel de Yucatán, por ejemplo, pues las vigilias costeras, ¿no? Para evitar el contrabando que iba a llegar a las costas, ¿no? Y aquí un último trabajo que se refiere a Haití, ¿no? A la colonia Saint-Domingue, que vamos a ver en el siguiente también. Ajá. Bueno, aquí sigo con el tema, el Caribe como región, el abasto aquí, también financiamiento. Esos son libros colectivos y hay varios trabajos sobre la zona. Sí, el financiamiento y abasto sobre todo, ¿no? La llamada fiscalidad, ¿verdad? Que estudió nuestro colega Sánchez Santirón. Ok, aquí, por ejemplo, yo hablo de Nueva España como una metrópoli americana para toda esa zona, o una submetrópoli, ¿no? Porque las islas y los contornos dependían mucho de Nueva España, ¿no? El dinero para sostener a esos soldados no venían de España misma, venían de México, ¿no? La siguiente. Ahora está el tema que me ha ocupado mucho en mis investigaciones, que es la revolución haitiana, su independencia y su impacto en la zona, ¿no? Con trabajos sobre la colonia de San Tomás, como se llamaba antes de la revolución de los esclavos, que ocurrió en 1791. Un tema sobre los criollos y sus aspiraciones autonomistas. Aquí es el desarrollo de la revolución en trabajos también sobre los líderes, porque tenía grandes líderes, porque Jacques Dessalines y Toussaint Louverture, ¿no? Líderes negros, podemos decir, porque eran ex esclavos, ¿no? Que encabezaban la revolución de esclavos, que estalló en 91, pero que fue un proceso que duró hasta 1804, cuando Haití ya se proclamó independiente, ¿no? Se vencen los franceses en una batalla muy importante a fines de 1803, y en 1804 viene la independencia. Hay otros temas sobre el impacto de la revolución en las colonias vecinas, ¿no? Porque los criollos y los españoles de la zona desarrollaron incluso un fenómeno de miedo muy fuerte, ¿no? Ante posibles rebeliones esclavas. La siguiente. Ajá, eso es todavía un poco lo que hemos trabajado en el MORA, en mi caso Haití, ¿no? Desde en 1984, ¿no? Con antologías, con unas que llamábamos síntesis histórica, ¿no? Con varios trabajos
que aparecían en libros colectivos o en revistas, ¿verdad? Como cuadernos americanos. Y que sigue el proceso haitiano por el siglo XIX y XX, así que bueno, ahora el tema de las visiones, percepciones e historiografía del Caribe, de ese Golfo Caribe, desde algunos autores mercantilistas del siglo XVIII, por viajeros, visiones criollas más tardías, por ejemplo, Humboldt, ¿no? Cómo concebía él las Antillas, tiene una idea muy interesante sobre el Mediterráneo americano, el Golfo Caribe. Me interesó mucho, también le interesó mucho la revolución haitiana y la independencia. Y él veía ese proceso de manera muy positiva, a diferencia de otros observadores contemporáneos, ¿no? Que condenaban esa revolución de esclavos, ¿no? Yo empecé a trabajar este tema de visiones y percepciones gracias a Laura, gracias a su seminario que lleva quizá 15 años. No, 22. ¿Vas? 22. 22 años. El seminario de Laura sobre visiones del Caribe. Yo me acuerdo el primer trabajo que hice era cómo veían los mercantilistas ingleses de principios del siglo XVIII, esa región, pero ellos lo veían a través del comercio, ¿no? Que era muy importante, ¿no? Porque en las islas se producía sobre todo azúcar, también bueno, café todavía no, sobre todo azúcar, tabaco, que se llegaba a las metrópolis y a través de eso, y sobre todo a través del comercio de esclavos. 2 minutos, porque la mano de obra venía de África, ¿no? Esclavizados que producían ese trabajaban en los campos de caña de azúcar, etcétera. Bueno, de allí varios he trabajado viajeros como Humboldt, también visiones criollas, como Arango Pareño, el cubano muy importante, o Sánchez Valverde, el criollo de Santo Domingo. Aquí hay algunos trabajos más sobre ese tema, ¿no? De cómo ha sido visto ese Caribe percibido en la literatura de economistas, de viajeros del siglo XVIII y principios del XIX. Y la siguiente, nada más. Ajá, ese es otro tema que he trabajado. La actividad de piratas y corsarios en ese gran espacio del Circuncaribe o Golfo Caribe durante las guerras de independencia, porque atacaban el comercio español y los españoles decían que eran piratas, pero ellos se consideraban corsarios, es decir, con patentes para poder viajar y atacar barcos españoles. Yo creo que ya, a ver. Ya. Bueno, y otro tema era la historia de los puertos, ¿no? También producto de proyectos con la CIT, ¿no? Este es el muelle de Veracruz, hacia 1880, pero el libro contiene trabajos sobre muchos puertos de la zona, ¿no? O por ejemplo, salió en una obra grande sobre el papel del mar en la historia. Y yo escribí sobre ese espacio Golfo Caribe y su importancia para la población de las islas y los contornos continentales. Bueno, creo que ya. A ver. Bueno, ahí sigue, ¿no? Lo que hemos llamado por historia marítima del Golfo Caribe, el papel de los fuertes pequeños aquí al norte de Veracruz durante la independencia, el papel de corsarios todavía. Aquí la expedición de Javier Mina, que llegó a El Soto La Marina, ¿no? No sé
si ustedes conozcan, es el liberal español que vino porque quería participar en la guerra, en la insurgencia de México, bueno, del México que estaban haciendo, ¿no? Y yo creo que ya. Ahora qué sé yo. Esos son dos trabajos conjuntos. Mire, se me había olvidado de la Que mencionó Oye, me he Laura olvidado sobre ese de- No se olvida la frontera del Golfo Caribe y ese también Consuelo Caribe. Naranjo. Ajá, una historia de las Antillas solamente, no Caribe, sino solo Antillas. Y nosotros escogimos aquí sobre el Caribe francés, las Antillas francesas. Y este libro que mencionó Laura, también una obra conjunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Johanna. Pues bueno, vemos que no, que bueno, bibliografía hay, y muy vasta en el proceso, entonces creo que no la podemos obviar en este sentido. Y lo que hemos visto también, y platicábamos, andábamos como un poquito cortos con el tiempo, pero creo que es bien interesante y aquí en esta mesa hay tres generaciones que han abordado el Caribe desde diferentes visiones. O sea, Johanna empezó con una visión mucho más enfocada a la cuestión pues de los dineros o sea, y de los productos, de la historia económica y bueno, ha ido cambiando porque nos relacionamos entre nosotros, platicamos para eso, o sea, y ahí es donde se empieza a hacer ciencia, ahí es donde empiezan a ocurrir todo luego Laura viene desde otra visión, da una nueva visión de lo que estamos haciendo. Y bueno, yo llego luego al seminario de Laura años después, este seminario que ya tiene 20 años. O sea, y vamos construyendo también formas distintas de ir leyendo, y porque aunque todas hemos crecido juntas, cada una lee distinto. Y en ese sentido, la doctora Laura pidió la palabra así brevemente porque no está de acuerdo con el Caribe que nos acaba de presentar. No, Johanna. no es que no esté de acuerdo. Ah, Está explícanos eso, porque no es que a mí me guste el chisme, pero me entretiene mucho. Ok. No, justamente solo quería reforzar algo que Johanna dijo. Es decir, nosotros pensamos en el Caribe desde nuestros propios temas, ¿no? Entonces, esta idea de Circuncaribe a Johanna le funciona muy bien porque muestra cómo fue el movimiento en la región. Sin embargo, yo que empecé a trabajar el siglo XIX, cuando México es ya un país independiente, su relación con ese espacio vecino es distinta. Entonces yo ya no pienso en el Circuncaribe, sino en la familia, porque los contactos son directos, de uno a uno. Ahí no importa si son colonias de metrópolis más grandes o son países independientes según el momento, ¿no? La relación es así. Lo que se mantiene es esta idea de la defensa, de ese escudo protector para la entrada a México, donde se cuida la seguridad, donde también entra el comercio y donde se dan las relaciones con el mundo exterior, ¿no? Entonces es una mirada diferente a la que tiene Johanna, y la idea de Johanna me funciona para algunas cosas, pero no para todas. Entonces, justo eso era lo que quería recalcar. Y la otra cosa que, como ustedes ven, sí tenemos muchísimo material en el Mora que está de libre acceso, tanto en los documentos de libre acceso del Mora como en nuestras cuentas de academia, que ustedes deben conocer muy bien, o el ResearchGate, que también tenemos ahí prácticamente todo lo que hemos escrito. Y a mí me olvidé de decirles que en estas páginas de los seminarios del Mora, están en la página del Mora, pueden entrar a ellas, a la página de YouTube, hay mucho material en todas estas fuentes, digamos, estos soportes, en Instagram, en Facebook y en la página del Mora. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo llego después y la verdad es que a mí ya no me interesaban las Antillas, a mí me interesaba el escenario continental. O sea, y a mí ya no me interesaban necesariamente las relaciones con las islas, sino cómo dentro del mismo continente nos estaban relacionando los territorios y qué estaba pasando del mar para adentro, no del mar para afuera, ¿no? Entonces empezamos a hacerlos, pero fue muy necesario leernos. O sea, si Johanna no hubiera trabajado lo que trabajó,
Laura no hubiera podido llegar a decir, pues a mí me interesa otra cosa. Y lo mismo, ¿no? A mí me interesa eso, pero visto de otra manera, ¿no? Y seguimos hablando del Caribe, ¿por qué? Porque el Caribe nos permite entender esa dimensión que ahora está de moda, llamarlo conocimiento situado, pero lo que tiene que ver es con que el territorio condiciona y marca las relaciones de los individuos. La geografía marca la historia y la historia marca la geografía. No están separadas una de otra y tienen que ser leídas en su tiempo, en su momento, con sus agentes. Y de hecho fue súper interesante porque de tanto hablar de cónsules y de tanto hablar de personajes y de viajeros, yo me empecé a preguntar, ¿y dónde estaba el resto de la gente? ¿Y dónde estaban las otras personas que no eran estos grandes viajeros, que no eran estos cónsules? ¿Qué estaba pasando con las mujeres? ¿Qué estaban pasando con los grupos indígenas en estos espacios? ¿No? ¿Cómo se estaba narrando? Pero para que eso ocurra, y así es como avanza la ciencia, tendríamos que alguien haber empezado a hacerlo de alguna manera y cada paso va sumando y así funcionan las ciencias sociales. El diálogo. Y el también, ¿no? diálogo, y es justamente por eso que esta es una mesa de diálogo, no es propiamente una serie de ponencias, sino como nuestros trabajos, que ustedes a lo mejor, en este caso Laura y Johanna presentaron los libros, pero esos libros fueron productos de muchísimos diálogos, o sea, entre muchísima Los gente, seminarios. de Un muchísimos seminario de la seminarios MEC mismo también. y de exacto. muchos espacios y también de nuestro trabajo docente en ese sentido, ¿no? Los alumnos eh, han sido también pieza clave de los procesos de construcción, ya sea porque no estamos de acuerdo con ellos o porque sí, pero también han sido pieza clave de estos procesos de construcción. Entonces, bueno, les invitamos a revisar todo este material. Muchísimas gracias, Laura, Johanna, muchísimas gracias a todos. Les invitamos a seguir con la siguiente mesa porque vamos a hablar de béisbol. Entonces, les invitamos, porque es otra parte del Caribe que no podemos obviar. Les invitamos a quedarse en la siguiente mesa. Gracias.